Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo y, créanme, es una historia que da para rato, llena de drama, controversia y, como siempre, mucho análisis. Vamos a sumergirnos en lo que está sucediendo en Cannes con Kerem y Ande, un error de clase, que ha encendido las redes sociales y está provocando un auténtico revuelo. Si son fanáticos de las celebridades del cine, o simplemente les encanta mantenerse al día con los chismes más jugosos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta polémica, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyar nuestro trabajo. Ahora sí, vamos a desgranar todo este asunto. El Festival de Cannes es sin duda uno de los eventos más prestigiosos y glamurosos del cine mundial. Es un escaparate para las estrellas, las películas que aspiran a premios y, por supuesto, para la moda y el estilo. Cada año las alfombras rojas se llenan de celebridades luciendo sus mejores galas, y es un momento clave para que los actores y actrices turcos, en particular, muestren su talento y proyección internacional. Y este año dos nombres que han resonado con fuerza son Kerem Bürsin y Hande Erçel. Ambos son figuras muy queridas y populares, tanto en Turquía como a nivel internacional, y su presencia en Cannes siempre genera expectativas. Sin embargo, lo que sucedió esta vez no fue precisamente el brillo esperado, sino una polémica que ha explotado. La noticia que ha sacudido las redes sociales se centra en lo que muchos han denominado un error de clase, o para ser más precisos, un supuesto incidente que involucra a Kerem Bürsin y Hande Erçel en el contexto del Festival de Cannes. Las versiones son muchas, los detalles escasos, y la imaginación de los internautas desbordada. Al parecer, algo ocurrió durante un evento o una proyección a la que ambos asistieron, o quizás se esperaba que asistieran juntos, y la situación se tornó incómoda o, como algunos lo describen, un desplante. Los rumores apuntan a que hubo una aparente falta de reconocimiento, una distancia inusual o incluso un gesto que fue interpretado como menospreciado por parte de uno hacia el otro. Para entender la magnitud de esto, hay que recordar que Kerem y Hande tienen una historia juntos. Fueron pareja y su romance fue uno de los más seguidos y comentados de la televisión turca. A pesar de que su relación terminó hace tiempo, la química entre ellos en pantalla y fuera de ella, además de la gran base de fans que los apoyó en su momento, ha hecho que cada mínima interacción entre ambos sea analizada con lupa. Cada fotografía, cada comentario, cada mención, se convierte en material para especulaciones sobre una posible reconciliación, o como en este caso, sobre una tensión. Las primeras informaciones que circularon fueron vagas. Se hablaba de un evento, de una alfombra roja, de una posible invitación conjunta que no se materializó como se esperaba. Algunos decían que Hande brilló en su aparición, mientras que Kerem parecía distante. Otros que fue Kerem quien actuó de manera esquiva cuando se le preguntó por Hande. Lo cierto es que a falta de confirmación oficial o de imágenes claras que aclaren lo sucedido, las redes sociales se convirtieron en el campo de batalla. Hashtags como #Kerem Hande Cannes, #error de clase Cannes o #Hande vs Kerem comenzaron a ser tendencia. Los fans, divididos, empezaron a defender a su favorito. Por un lado, estaban los que defendían a Hande argumentando que ella se comportó con profesionalismo y elegancia, y que cualquier supuesto desplante de Kerem era inaceptable. Por otro lado, estaban los seguidores de Kerem, quienes sugerían que él estaba simplemente enfocado en su carrera, en promocionar sus proyectos en Cannes, y que las acusaciones contra él eran infundadas o exageradas por parte de quienes buscaban crear drama. Y por supuesto, no faltaron los que, nostálgicos, anhelaban verlos juntos de nuevo, y cualquier señal de conflicto les parecía una confirmación de que la reconciliación estaba más lejos que nunca. Aquí es donde entra la parte interesante y, a mi parecer, el núcleo de esta polémica, la interpretación. Cuando una figura pública, especialmente una pareja que tuvo tanto arrastre mediático, se encuentra en un evento de la magnitud de Cannes, cada gesto, cada mirada, cada silencio, adquiere un significado amplificado. Lo que para una persona normal podría ser un simple descuido o una circunstancia fortuita, para los ojos de miles o millones de seguidores, se convierte en una declaración. Y es aquí donde se produce lo que algunos llaman el error de clase. No se trata de un error gramatical o de una equivocación lógica, sino de un desliz social, una falta de etiqueta, una acción o inacción que rompe las expectativas y las normas implícitas de comportamiento en un entorno de alto perfil.
En este caso, el error de clase se manifiesta en la aparente distancia o frialdad entre Kerem y Ande. Si hipotéticamente ellos fueron invitados a un evento juntos, o se esperaba que posaran juntos para las cámaras, y uno de ellos optó por evitar al otro o actuar de manera indiferente, eso podría considerarse un error de clase en el contexto de la imagen pública y las expectativas de los fans. En Cannes, la imagen lo es todo. Los actores son embajadores de sus películas, de sus países y de la industria en general. La armonía, la profesionalidad y, a menudo, una cierta cordialidad entre figuras reconocidas, son clave para mantener esa imagen impecable. Algunos analistas de redes sociales y fans más observadores han apuntado a detalles específicos. Quizás hubo una foto esperada que nunca se tomó. Quizás en una entrevista, cuando se preguntó por el otro, la respuesta fue evasiva o monosilábica. O tal vez, en un evento compartido, se les vio interactuar de manera mínima, o incluso en círculos sociales separados, lo que se interpretó como una clara indicación de que la relación, incluso a nivel de cordialidad profesional, estaba rota. La pregunta que surge es, ¿hasta qué punto es justo juzgar a las celebridades por estas interacciones? Por un lado, ellos viven de la atención pública, y sus vidas privadas, hasta cierto punto, se vuelven públicas. Los fans invierten tiempo, emoción y, a menudo, dinero en seguir sus carreras, en comprar sus productos, en ver sus series y películas. Por lo tanto, tienen un cierto derecho a sentirse decepcionados o intrigados cuando las cosas no salen como esperaban. Por otro lado, también debemos recordar que son seres humanos. Tienen sus propios sentimientos, sus propias historias, sus propias dinámicas personales, y no siempre están obligados a actuar de acuerdo a los deseos o expectativas de sus seguidores. El hecho de que hayan sido pareja no los obliga a ser amigos íntimos después de una ruptura, ni a forzar sonrisas y abrazos públicos si no se sienten cómodos. La palabra polémica en el título del vídeo es clave. Y esta situación, sin duda, ha generado una. La polémica no es solo el incidente en sí, sino la cascada de reacciones que ha provocado. La desinformación, las interpretaciones subjetivas, las acusaciones mutuas y la polarización de la opinión pública son elementos que alimentan la polémica. Y en un evento como Cannes, donde las cámaras están por todas partes y la prensa está ávida de noticias, un pequeño incidente puede magnificarse exponencialmente. Es interesante analizar cómo los medios de comunicación turcos y las plataformas de noticias de entretenimiento han cubierto este tema. Algunos han optado por un enfoque sensacionalista, amplificando los rumores y presentando la situación como un enfrentamiento directo. Otros han intentado ser más neutrales, presentando los hechos y dejando que el público saque sus propias conclusiones. Y luego están los influencers y creadores de contenido en redes sociales, como nosotros, que buscamos desgranar la información, ofrecer diferentes perspectivas y generar debate. Creo que la lección aquí, más allá de la relación personal de Kerem y Hande, tiene que ver con la dinámica de la fama en la era digital. Hoy en día una interacción puede ser vista por millones en cuestión de segundos, y las reacciones son inmediatas y a menudo extremas. La presión sobre las celebridades para mantener una imagen perfecta, para ser siempre amables, para no cometer errores, es inmensa. Y cuando ese guión de perfección se rompe, el público reacciona. ¿Qué podemos aprender de este error de clase en Cannes? Primero, la importancia de la comunicación. Si hubo un malentendido, si hubo un motivo detrás de las acciones de Kerem o Hande, una comunicación clara y honesta habría mitigado gran parte de la polémica. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, la discreción y el control de la narrativa a menudo priman sobre la transparencia total. Segundo, la cautela con las interpretaciones. Es fácil dejarse llevar por los titulares y los rumores, pero es crucial recordar que solo conocemos una fracción de la historia. Lo que vemos en público es solo una fachada, y las dinámicas personales son complejas. Es probable que haya muchos factores que no conocemos y que influyeron en la situación. Tercero, el poder de la unidad del fandom. Por un lado, los fandoms pueden ser increíblemente protectores y solidarios. Por otro lado, pueden ser fuente de divisiones y conflictos, especialmente cuando sus ídolos están en posiciones enfrentadas. En este caso, la batalla en redes sociales entre los seguidores de Kerem y Hande ha sido un espectáculo en sí mismo. Y finalmente, la naturaleza efímera de la fama y la controversia. Si bien este incidente ha generado titulares y debates intensos, es probable que en unas semanas o meses, la atención se centre en otros temas y otras celebridades. Así funciona.
El ciclo de las noticias del entretenimiento. Sin embargo, para los fans más dedicados, estos momentos quedan grabados, y las interpretaciones de lo sucedido pueden perdurar. Podríamos especular indefinidamente sobre lo que realmente pasó en Cannes. ¿Fue un montaje? ¿Fue un desacuerdo genuino? ¿Fue simplemente un mal día para ambos? La verdad es que a menos que Kerem y Ande decidan compartir su versión de los hechos de manera detallada y sincera, solo tendremos teorías y especulaciones. Y eso, precisamente, es lo que alimenta este tipo de polémicas, lo que hace que sean para mucho. Por ejemplo, consideremos la presión de asistir a Cannes. No es solo ir de vacaciones, es un compromiso profesional. Hay eventos que promocionar, reuniones que atender y una imagen que mantener. Si alguien está pasando por un momento personal difícil, o simplemente no está de humor para interactuar, pero se ve obligado a hacerlo, eso puede generar tensión. Imaginen estar en el ojo del huracán mediático con miles de personas analizando cada uno de tus movimientos, esperando que actúes de cierta manera, y tú simplemente no puedes o no quieres. También está la cuestión de la relación pasada. Cuando dos personas que fueron pareja, y una pareja muy querida, se encuentran en un evento público, existe una expectativa implícita de que al menos mantendrán una cordialidad profesional. Romper esa expectativa, intencionadamente o no, genera ruido. Y ese ruido en el mundo de las redes sociales se amplifica hasta convertirse en un rugido. Personalmente creo que ambos, Kerem y Ande, son profesionales talentosos y merecen ser reconocidos por su trabajo. Las polémicas, por muy jugosas que sean para el público, a menudo son una distracción de su arte. Espero que a pesar de este incidente puedan seguir enfocados en sus carreras y en ofrecernos actuaciones memorables. Y ahí lo tienen, un resumen detallado de la polémica que ha surgido en Cannes en torno a Kerem y Ande, este supuesto error de clase, que ha dado pie a innumerables discusiones en redes sociales. Hemos analizado la naturaleza de la fama, la interpretación de los gestos públicos, la dinámica de los fandoms y la forma en que los eventos de alto perfil pueden magnificar cualquier aparente desavenencia. En resumen, hemos cubierto cómo la presencia de Kerem Bürsin y Ande Erçel en Cannes se vio ensombrecida por rumores de un incidente, apodado «error de clase», que se tradujo en una aparente distancia o frialdad entre ellos. Exploramos la historia de su relación y cómo esto influye en la percepción pública de sus interacciones actuales. Analizamos cómo la falta de información concreta ha dado paso a la especulación y la polarización en las redes sociales, y cómo los fandoms han jugado un papel crucial en la amplificación de la polémica. Discutimos la presión que enfrentan las celebridades para mantener una imagen pública impecable y la dificultad de hacerlo en la era digital. Finalmente reflexionamos sobre la importancia de la comunicación, la cautela con las interpretaciones y la naturaleza efímera de las controversias en el mundo del entretenimiento. Agradezco muchísimo a todos los que se han quedado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante y que les haya dado una perspectiva más clara sobre esta polémica. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hubo realmente un error de clase? ¿Hasta qué punto creen que las vidas privadas de las celebridades deberían ser objeto de escrutinio público? Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran asterisco me gusta compartirlo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta interesante discusión. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse futuros vídeos llenos de análisis, noticias y entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.